Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde lo más positivo de esta Universidad de Costa Rica, donde hoy le decimos sí a la interacción entre los ámbitos jurídicos y su entorno económico, y para hacerlo tenemos aquí al profesor universitario Alan Thompson, profesor, lo digo orgullosamente, de la maestría en Banca y Mercado de Capitales por 11 años para disfrute de los estudiantes, y quien ha sido asesor legislativo, quien en temas de banca y otros temas, quien ha sido miembro de la Comisión para la Promoción de la Competencia, quien ha sido asesor del Ministerio de Comercio Exterior, y quien es un abogado litigante, creo que es como dicen ustedes, don Alan, ¿no? Así dicen. Ajá. Don Alan, uno de los temas que me parece importante es tratar de ayudarle a las amigas y amigos un poco a entender la decisión de la Sala Constitucional alrededor de la constitucionalidad del TLC. ¿Usted nos quiere explicar un poquito? Ok, muchas gracias, don Juan, por la invitación a hablar un poquito de esto. Tenemos que entender que yo diría un par de comentarios previos. En primer lugar, este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TLC, dista mucho de ser el primer tratado sobre la materia en Costa Rica. Ya ha habido 5 tratados de libre comercio anteriores, el tratado con México, el tratado con República Dominicana, el tratado con Chile, con Canadá y con la Comunidad del Caribe. Todos son tratados en su estructura jurídica y en sus contenidos muy similares a lo que es el TLC con Estados Unidos. Y todos esos tratados que en su momento se firmaron, se negociaron y se aprobaron, fueron revisados por la Sala Constitucional porque así lo manda la legislación. Todo tratado internacional debe ser revisado por la Sala Cuarta antes de ser aprobado en forma definitiva. Entonces, hay que tener claro que el TLC con Estados Unidos no es algo nuevo, sino que se inscribe dentro de un marco de convenios similares que ya se habían aprobado y habían sido revisados por la Sala. Por supuesto que no hay dos tratados idénticos. El TLC con Estados Unidos tiene algunos temas que se regulan de manera distinta. Bueno, uno de los temas que tal vez más polémica en algunos sectores ha causado es el tema de la apertura de los monopolios en telecomunicaciones y seguros, que como se sabe eran temas que no estaban incluidos en los tratados anteriores. Pero aparte de eso y algunos otros temas menores, en general la estructura desde el punto de vista jurídico es bastante similar que la de los otros tratados. Entonces, cuando uno pensaba o se anticipaba un poco a lo que la Sala Cuarta podría resolver, normalmente lo que uno hace es basarse en los precedentes de la Corte Constitucional. Y los precedentes decían que los 5 tratados de libre comercio anteriores habían sido analizados, que tenían muchos temas similares y que la Sala no había encontrado problemas de constitucionalidad. Ese es un punto. El otro punto es que hay una realidad con este TLC que ha motivado tal vez una polémica obviamente mucho mayor que en la de los otros tratados, y yo creo que a eso ha contribuido mucho el largo periodo de tiempo que el TLC se ha estado discutiendo. Yo estaba recordando que desde mediados o finales del 2003, cuando estaba en curso la negociación, y probablemente los televidentes recuerdan cuando a finales del 2003 se anunció que el tema de las telecomunicaciones iba a estar en la negociación. Imagínense que de ahí estamos hablando de finales del 2003, ya vamos prácticamente casi para 4 años, ¿verdad? Y vemos otros países los otros países centroamericanos, el caso de Panamá, el TLC Panamá-Estados Unidos, que se firmó el 28 de junio y 1 o 2 semanas después ya fue aprobado por el Congreso de Panamá. Entonces, ¡qué envidia! Digamos que aquí el proceso, siento yo, ha sido excesivamente largo,
de discusión. No recuerdo, don Juan, usted me corrige, usted tiene un poquito más de experiencia que yo en muchos temas. Años por lo menos. Pero no recuerdo un tema en este país que haya sido objeto de tal grado de debate durante tanto tiempo, tan intenso. Se han escrito libros, se han escrito artículos a favor, en contra, debates de todo tipo. Entonces me parece que ya se ha llegado a una especie de saturación del tema. Y bueno, gracias a Dios que en la vía del referéndum ya tenemos una fecha fija, porque parte de los problemas aquí es que nuestro procedimiento legislativo, como probablemente los televidentes lo han oído, es un proceso que puede ser un proceso sin fin. El reglamento legislativo en Costa Rica prácticamente le da poder de veto a todos los diputados. Cualquier diputado que se proponga impedir que un proyecto se llegue a votar, lo puede hacer, ¿verdad? Presentando mociones, apelaciones, revisiones, en fin, con una serie de tecnicismos reglamentarios, se puede prácticamente alargar en forma indefinida la discusión y votación de un proyecto. Entonces, en esa medida creo que el referéndum, aparte de ser un evento histórico tan importante y de darle la oportunidad a los ciudadanos de que como se dice por ahí, sean diputados por un día, ¿verdad? Aparte de eso, que es muy importante, me parece que por lo menos nos da la tranquilidad de que le pone ya una fecha a la decisión. Entonces, dentro de ese contexto de 5 tratados anteriores similares, ya revisados en su momento por la sala, y de una discusión pública tan larga sobre el TLC con Estados Unidos, me parece que era de esperar que se tejiera toda una serie de planteamientos e ideas, muchas un poco extremas, lo digo con todo respeto, aquí obviamente uno respeta a todos los colegas, abogados y no abogados, que opinaron sobre temas de constitucionalidad, pero me parece que tal vez se perdió un poquito el foco de lo que es el análisis de constitucionalidad de un tratado. Y por eso lo hemos invitado a usted, don Alan. Mis estudiantes saben de la claridad de su pensamiento jurídico y yo, que lo he tenido de compañero en actividades, se lo reconozco también, y esa claridad es lo que queremos traer al programa. Ok, gracias. Si uno ve, y en esto tuvimos oportunidad alguna de escribir, algunos escribimos algunos documentos y participamos en alguna medida en el debate previo a la sentencia de la sala, en la prensa, en algunos foros, lo que yo argumentaba, o siempre argumenté, es que la gran mayoría de las interpretaciones o de los supuestos roces de constitucionalidad que se le estaban señalando al TLC, se basaban en interpretaciones incorrectas de lo que el tratado dice. Y ahí, a pesar de que hay gente muy conocida y colegas que argumentaron, digamos, a favor de la existencia de inconstitucionalidades, me parece que uno no puede basarse, o uno tiene que estudiar muy a fondo y dominar la materia que uno está confrontando con la Constitución. Los contenidos del TLC y de los otros TLCs requieren, digamos que incluyen cierto lenguaje técnico propio de la materia, ¿verdad? Que no es lo mismo que el derecho civil o que el derecho administrativo. Cada materia tiene su especialidad, y me parece que tal vez ahí hubo un poquito de precipitación en alguna gente de darle a una serie de normas del tratado un sentido que en realidad no tenían. Ese es un punto. El otro punto es que la Sala Cuarta dijo desde el primer voto del TLC con México, cuando revisó el primer TLC, la Sala Cuarta fue muy clara en decir que el análisis de constitucionalidad debe ser un análisis jurídico en sentido estricto, no un análisis de conveniencia y oportunidad. Este tratado es bueno para el país porque esto o lo otro, o es malo porque esto o lo otro. Y pues los que estudiamos un poco esto antes del fallo de la sala, siempre pensamos que si la sala se ajustaba a los precedentes, a ese tipo de razonamiento, este TLC no iba o no se le iban a encontrar problemas de constitucionalidad. Le voy a poner un ejemplo, el tema de los medicamentos, ¿verdad? Hay un capítulo en el TLC que es el de propiedad intelectual. Es un capítulo típico que está en la gran mayoría de los TLCs que se han firmado y en la gran mayoría de los TLCs que se han firmado en el mundo a partir del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el año 94.
Ese capítulo de propiedad intelectual establece en un artículo dos temas muy concretos. Un tema es, fija un plazo para la protección de los datos de prueba, que son los datos sobre la eficacia y la seguridad de un medicamento que la persona o la empresa que lo fabricó, que lo investigó, que lo descubrió, viene a registrarlo, y todos esos datos, toda esa información que esa empresa elaboró en sus investigaciones, se protege por un periodo de tiempo. La ley de Costa Rica ya establece esa protección. La ley de Costa Rica desde el año 2000. Lo que vino el TLC en un artículo del capítulo de propiedad intelectual es a ponerle un plazo, que es el plazo de 5 años, que es más o menos estándar a lo que se usa en la mayoría de los países. Por otro lado, el segundo punto es que el TLC dice que si alguien presenta una solicitud de patente, de inscripción de una patente, de un medicamento o un agroquímico, y la administración se atrasa más de 5 años en pronunciarse sobre el registro o rechazo de esa patente, entonces el solicitante tiene derecho a que se le compense ese atraso, que es culpa de la administración, por un plazo que ahí se define según la magnitud del atraso, ¿verdad? Entonces, de esos dos puntos principales, la gente que está opuesta al TLC, bueno, digamos, ha construido toda una supuesta amenaza a la posibilidad de la Caja de Seguro Social de comprar medicamentos genéricos. Se ha hablado de la supuesta destrucción de la industria de los genéricos, se ha hablado de que la Caja quedaría obligada a comprar solo medicamentos de marca, cosas que son en realidad, en su gran mayoría, especulaciones u opiniones de gente que en realidad no tienen un sustento científico real. De hecho, como usted lo sabe bien y los oyentes probablemente también lo han visto, la propia Caja de Seguro Social reiteradamente, la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, el Departamento de Farmacología han insistido en que esas disposiciones del TLC no van a producir de ninguna manera los efectos incluso catastróficos que alguna gente le atribuye, ¿verdad? Pero véase usted como magistrado de la Sala Constitucional, si le llega un planteamiento así, ¿tiene usted los elementos para decidir si esas dos normas específicas del tratado que yo le mencioné van a producir a futuro todos esos efectos catastróficos? Por supuesto que no los tiene, ¿verdad? Ni el análisis de constitucionalidad es un análisis que permita aportar pruebas, llevar peritos, ¿verdad?, para que el juez pueda formarse una opinión de si se cometió o no un hecho o de si va o no va a pasar tal hecho, ¿verdad? Que es todavía más complejo. Que es todavía más complejo, porque yo le iba a poner el ejemplo de un juicio penal, ahora que hay juicios penales ahí de moda en la prensa. En un juicio penal, vea la cantidad de testigos que llegan y peritos y dicen una versión y dicen otra. Entonces, el tribunal se puede formar una opinión de los hechos que pasaron, ¿verdad?, con base en todo ese análisis. Una Corte Constitucional no hace ese tipo de análisis. Lo que hace es tomar la norma que se está confrontando con la Constitución, interpretarla razonablemente, ¿verdad?, y decir, bueno, nos parece que interpretada razonablemente esta norma no presenta conflicto, o sí presenta un conflicto insalvable con la Constitución. Ahí es donde vendría una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero recuerde que muchas normas... La declaratoria ahora, don Alan, es la declaratoria de corte que el canal nos está invitando a tener, pero regresamos. Conversábamos, amigas y amigos, con el profesor universitario Alan Thompson sobre el tema de la constitucionalidad del TLC. ¿Nos decía usted, profesor? Sí, estábamos yo estaba tratando de hacer una comparación entre lo que hace un tribunal en un juicio penal, que recibe testigos, peritos, analiza pruebas físicas de todo tipo para llegar a concluir si tales hechos pasaron o no pasaron.
en el análisis de constitucionalidad, lo que el juez constitucional hace es confrontar una norma y la interpretación de la norma con las normas y principios constitucionales. La Sala ha dicho reiteradamente que solo cuando se encuentra una contradicción insalvable entre la norma de la ley o del reglamento o del tratado y la Constitución es que procede a declarar la inconstitucionalidad. Como yo le decía, creo que la mayoría de las interpretaciones que se hicieron en relación con el TLC eran interpretaciones extremas y irrazonables de lo que el tratado dice. Partían de que había que encontrar una inconstitucionalidad a toda costa. Entonces toman un artículo y dicen, es que este artículo dice lo siguiente, pero no dice tal cosa. Entonces, por lo que no dice, es inconstitucional. Entonces, me parece que ese tipo de análisis no debía tener éxito ante la Sala. Le voy a poner otros ejemplos. En el caso del capítulo laboral, por ejemplo, que es importante decir que en el tema del capítulo laboral del TLC, la Sala Cuarta no se dividió 5-2, el voto fue 7-0, unánime, de que el capítulo laboral del TLC no tiene ningún vicio de constitucionalidad. ¿Por qué? El capítulo laboral lo que establece es una serie de garantías mínimas laborales que ningún país puede bajar de ahí. Es una especie de decir, mire, vamos a ponernos de acuerdo en toda una serie de derechos mínimos laborales que nadie puede bajar de ahí. Cada país puede introducir, de acuerdo con su legislación y su soberanía, todos los derechos laborales adicionales que desee. Y de hecho, usted toma los 7 países que firmaron el CAFTA y va a haber distintos niveles de protección laboral en los países, ¿ya? Eso es parte de la soberanía de cada país. Hay mucha gente que le preocupa mucho el tema de la soberanía, pero bueno, en ese tema, en vez de venir un TLC que nos impone X o Y estándares laborales a gusto de Estados Unidos, por ejemplo, viene un TLC que tiene un capítulo que nos dice, usted tiene que respetar estos mínimos, no puede bajar de ahí, pero cada país decide cuál es su legislación laboral y eso sí, tiene que respetarla. Y tiene que respetar los convenios de la OIT, etc. Entonces vino alguna gente y dice, pero es que aquí en el capítulo laboral no se menciona el aguinaldo o no se habla nada de la jornada de trabajo, como si el capítulo laboral del TLC fuera un código de trabajo, ¿verdad? Y entonces, con base en eso, decían, se estaría violando el derecho constitucional de todos los trabajadores a tener un aguinaldo. Por supuesto que esa interpretación es totalmente ilógica desde el punto de vista jurídico, porque el objetivo de un capítulo laboral en un tratado de libre comercio no es regular exhaustivamente la materia laboral, como lo hace un código de trabajo, como lo hace la misma Constitución en la parte de garantías laborales, ¿verdad? Sino, como le digo, preservar esos derechos mínimos, garantizar que las partes respeten su legislación laboral, incrementen los estándares, ¿verdad? Pero cada una a su ritmo y de acuerdo con, repito, el respeto a la soberanía. Entonces la Sala Cuarta viene y confirma y dice, por unanimidad, no encontramos ningún roce en el capítulo laboral. Otro ejemplo, el capítulo de contratación pública del TLC, que es uno de los supuestos roces constitucionales que se le señalaban. Este capítulo establece una serie de principios que los países firmantes del tratado se comprometen a mantener también como mínimos, ¿verdad? En materia, por ejemplo, de transparencia, en materia de que haya posibilidad de apelar ante un organismo imparcial las adjudicaciones de un contrato del Estado, ¿verdad? En materia de libertad de participación, ¿verdad? Que no se discrimine a un proveedor porque es de un país y entonces no se le permita participar en una licitación. Ese tipo de principios generales. Costa Rica ya tiene incorporado en su ordenamiento jurídico, tanto en la Constitución como en la Ley de Contratación Administrativa y otras leyes, todos esos principios de contratación. Tenemos, por ejemplo, una autoridad imparcial desde hace muchísimos años, que tiene incluso rango constitucional, que es la Contraloría, ¿verdad? Que resuelve las apelaciones en los contratos del Estado. Entonces, para Costa Rica ese capítulo de contratación del TLC era prácticamente un reforzar o reiterar toda una serie de principios que ya Costa Rica tiene. Sin embargo, alguna de la gente que estaba interpretando, como yo en algún momento dije, buscando inconstitucionalidades, viene y dice, es que el capítulo de contratación del TLC no menciona tal cosa que la legislación nacional sí. Entonces, como no menciona eso, está dejando sin efecto y pasándole por encima y derogando tales o cuales principios de la legislación nacional o de la Constitución. Por ejemplo, porque no menciona la Contraloría General de la República. Pero bueno, el capítulo habla de que cada país tendrá una autoridad independiente, ¿verdad?
que resuelva imparcialmente. Entonces, eran interpretaciones un poco llevadas al extremo. En el tema de contratación, igualmente, la Sala Cuarta, por unanimidad, descartó la existencia de vicios de constitucionalidad. Entonces, estos son ejemplos de interpretaciones extremas, lo que yo llamo extremas, que se hicieron, tratando de buscar a toda costa inconstitucionalidades. Y quiero cerrar esto volviendo al tema de medicamentos para decirle lo siguiente. Alguna gente que le atribuía o le atribuye a uno o dos artículos del tratado esos efectos en relación con los medicamentos que la caja va a poder comprar, etc., también se basaron en interpretaciones incorrectas del tratado. De hecho, la Sala lo dice claramente en el voto de mayoría, que el TLC ni impide las importaciones paralelas de medicamentos, ni impide la facultad del Estado de emitir licencias obligatorias, aún en relación con medicamentos patentados, de acuerdo con el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC. Entonces, esas son cosas que la gente, o tal vez quienes hemos estado un poco más metidos en este tipo de tratados y sus contenidos y su relación con otros acuerdos internacionales, como el GATT y la OMC, teníamos un poco más claro, y que tal vez algunos otros colegas se apresuraron un poco, creo yo, y con todo respeto, en ese afán de buscar inconstitucionalidades, y se basaron mucho en interpretaciones que eran incorrectas. En ese sentido, me parece que el voto de la Sala va por esa línea. Me da la impresión de que APIX, y me acuerdo cómo se llama en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, que ya estaba ratificado por Costa Rica, es, digamos, tiene más profundidad que el propio tratado. Sí, claro. Porque además se trata la materia. Exacto, el ADPIC, el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, es un acuerdo que forma parte de los acuerdos de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que ya habían sido aprobados por Costa Rica desde el año 94. Y ya tienen una serie de regulaciones sobre el tema de patentes, sobre el tema de datos de prueba, sobre el tema de licencias obligatorias, sobre el tema de la facultad de los estados de, como le decía, emitir licencias obligatorias en casos de emergencia de interés público, aunque haya patentes de por medio. De manera que es un tema ya bastante desarrollado por ADPIC, ese acuerdo que usted señala. Alguna gente dice es que el TLC en ese capítulo va un poco más allá que ADPIC en ciertos temas. Bueno, por eso desde el punto de vista constitucional no tiene ninguna implicación de las que se le quiso dar. Obviamente, si unos estados negocian un tratado sobre un tema 10 o 12 años después de que habían negociado un acuerdo general, pues el hecho de que incorporen algunos aspectos adicionales a lo que habían negociado hace 10 años en ese tema, decir que eso presenta un roce constitucional me parece que no procedía. Y la Sala no puede asumir que lo que usted dice que va a pasar como consecuencia de esta norma, que usted piensa que va a pasar una tragedia en tal tema, ¿verdad? En el agua, por ejemplo, que alguna gente lo ha dicho. Va a pasar una tragedia en el agua. Entonces, el juez constitucional no puede asumir que lo que usted dice es cierto sin ninguna prueba, cuando hay estudios y opiniones de expertos también que contradicen lo que usted está señalando. Entonces, el juez constitucional debe basarse en una interpretación razonable de lo que la norma dice. Y en ese sentido, yo creo que el voto de mayoría de la Sala, y le repito, en muchos temas por unanimidad, viene a destruir una serie de mitos y a clarificar que en realidad este tratado, desde el punto de vista jurídico y constitucional, no tiene grandes diferencias en relación con los tratados anteriores. Tal vez el otro tema, don Alan, es un poquito el tema de las inversiones. Hay una serie de aspectos lamentablemente muy técnicos, pero sí. El aula, que es un poco, quiero pensar este programa, me parece que hay unos minutos que podemos dedicarle a ese tema. Ok, el tema de las inversiones. Este TLC, al igual que muchos otros TLCs, al igual que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica del año 94, tiene un capítulo sobre inversión. Este capítulo de inversión es muy similar al contenido de otro tipo de tratados. Y nos queda un minuto. Otro tipo de tratados que se llaman tratados de protección de inversiones, de los cuales hay alrededor de 2.500 vigentes en el mundo, según las estadísticas de Naciones Unidas. Estos tratados de inversión lo que buscan es
asegurarle al inversionista de otro país que no tiene por qué conocer cómo funciona el sistema judicial nuestro, o a la inversa, veámoslo a la inversa, un inversionista costarricense que va a Nicaragua a hacer una inversión o a firmar un contrato con el Estado para ejecutar una obra, no tiene por qué conocer al dedillo el sistema judicial nicaragüense. Entonces lo que hacen estos tratados es asegurarle a los inversionistas de un país que invierten en otro país el respeto a una serie de principios básicos, debido proceso, trato justo y equitativo, que le van a pagar si lo expropian, etc. Y en caso de que se dé alguna irregularidad de esas o algún conflicto con el Estado, le dan la opción de recurrir a un procedimiento arbitral alternativo a demandar en los tribunales nacionales. Ese es el mecanismo esencial. En eso el TLC, el capítulo 10, no difiere ni de otros tratados de libre comercio, ni de 17 tratados anteriores que ya Costa Rica había aprobado con un mecanismo similar. Claro, no son idénticos, hay diferencias de palabras y en algunos aspectos hay diferencias de fondo muy limitadas, pero esa es la idea central de estos capítulos, darle seguridades al inversionista de otros países y darle un procedimiento de solución de controversias alternativo a tener que venir a los tribunales del país donde invirtió a demandar. Imagínese usted, don Juan Rafael, para terminar, usted va a hacer una inversión a Nicaragua, de pronto hace un contrato con el Estado, el gobierno le incumple y usted tener que ir a pelear contra el gobierno de Nicaragua en los tribunales de Nicaragua. Alguna gente pensaría que usted lleva todas las de perder. Entonces por eso se le da este mecanismo alternativo para que los inversionistas tengan esta opción. ¿Dentro de qué idea? De la idea de promover la inversión, que es uno de los objetivos del tratado. Promover el comercio y la inversión. Yo siento que hay gente que no está muy de acuerdo con que se promueva y se facilite la inversión externa, que tal vez la ve con desconfianza, que no le gusta mucho la inversión extranjera. Bueno, pero ese ya es otro problema, ¿verdad? El punto es que este es un mecanismo, el del capítulo 10, similar al de todos estos tratados que le mencionaba, que permiten promover y facilitar la inversión. Pues vamos a facilitar este mensaje de agradecimiento para usted por el rato que le ha dedicado a las amigas y amigos. A ellos les tenemos que decir que este programa se repite el próximo domingo a las 6 y que el próximo miércoles estaremos haciendo un programa que esperamos que les sea del mismo interés. Quédense con Canal 15, que aquí hacemos para ustedes televisión de calidad. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.